Una gata parda acaba de entrar en el faro de la SER. Buenas noches, bienvenida al Faro. Voy a pedirte, antes de empezar, un seudónimo con el que comenzar esta conversación. ¿Cuál eliges? Fucsia. Fucsia. Comenzamos siempre estas entrevistas preguntando a nuestros invitados e invitadas, en este caso a nuestra gata parda, ¿qué relación tienen con el mar? ¿Cuál sería la tuya? Bueno, a mí me chifla el mar. Para mí es súper importante pasar el verano al lado del mar. Y el mar y el fuego son dos cosas que no me canso nunca de mirar. Y además yo creo que esas dos cosas, con lo que significan para mí, el fuego lo tengo relacionado con el campo y el mar con el verano, son unas cosas que me dan muchísima salud y me cargan una barbaridad las pilas. ¿Tu infancia está relacionada con el mar? Pero en mi infancia yo me pasaba 8 horas al día en el mar. Y me estoy volviendo mayor y estoy cogiendo un poco de miedo al mar, que me da rabia eso. Porque es que yo había veces que estaba 8 horas nadando. Y ahora pues con las medusas, los plásticos, yo no sé si es la edad. Y por ejemplo yo veraneaba de pequeña, cuando más pequeña, veraneaba en San Sebastián. Y me pasaba horas en el mar. Y ahora digo, ¿cómo me pasaría yo todas esas horas en el mar? Es verdad que era mar y sol. Y yo ahora casi no tomo el sol. Pero cuando voy a esos mares tan fríos, digo, Dios mío, ¿cómo es posible la de horas que me he pasado yo ahí metida? ¿Y qué es para ti la noche? Bueno, la noche me gusta, me divierte, pero yo he sido más bien de día. A mí me divierte una burrada levantarme. La noche me divierte, pero soy menos de noche. ¿Duermes habitualmente bien? ¿Te metes en la cama temprano? ¿Escuchas la radio? ¿Qué haces Lo que más me gusta es leer, pero no siempre estás lo bien que necesitas estar para leer, para no repetir la misma frase 55 veces, ¿no? ¿Por qué Ágata Ruiz de la Prada se ha puesto fucsia de seudónimo? Porque es mi color favorito. Y la verdad que lo uso mucho, es el color de mi etiqueta, es un color, bueno, que también se puede llamar rosa mexicano y es un color que adoro y además precisamente voy vestida de fucsia. Ágata Ruiz de la Prada, ¿alguna vez has dicho que tu infancia fue una etapa casi de ensueño, que se parecía a un cuento de hadas? Yo creo que muchas infancias lo son y tenemos que luchar porque todas las infancias lo sean, ¿no? Porque yo creo que esos primeros años son tan importantes en la vida, ¿no? Por ejemplo, hablando del mar, pues que tú adores el mar tiene mucho que ver con que te hayan llevado al mar de pequeña, ¿no? Y con que te hayan metido en el mar y hayas visto y hayas tal. Yo creo que me imagino que si tus padres tienen mucho miedo del mar, pues también eso lo heredas, ¿no? Entonces qué gozada es todo lo que aprendes de pequeña, ¿no? ¿Cómo eran tus padres, Ágata? Pues bueno, yo tenía un padre arquitecto, que era uno de los mejores arquitectos de España, y yo vivía en Madrid, en la casa que creo que era la casa más bonita de Madrid. Era una casa requete súper moderna. La gente de mi colegio cuando venía ahí no la entendía para nada. No sabían qué hacer, o sea, no, porque ahora todo el mundo conoce el arte moderno, pero en esa época la gente no sabían, se desubicaban inmediatamente. Y la casa de mi madre era de Barcelona, era como eso sí que era un cuento de hadas total, una casa en 1 hectárea en Pedralbes, donde había caballos, y la casa era como una especie de, como si fuera una casa de campo inglesa buena, llena de salones y tal y cual. Y ahí a mí me trataban como una princesa total, pero luego por las noches todas esas ventanas, había muchas ventanas, muchas, y las cerraban y había unos cortinones de terciopelo, ¿no? Y claro, me daba un miedo siempre, bueno, tenían un vigilante, pero yo pasaba terror en esa casa, me acuerdo perfectamente lo que eran esos pasillos con la luz apagada.
y a veces dormía en la antesala de mis abuelos y ver esas cortinas tan grandes y tal me daba terror. Es una familia de aristócratas por casa de tus abuelos, entiendo que también por la casa de tus padres en Madrid pasaba la florinata de la política, del derecho. Sin embargo, hay una cosa que has dicho alguna vez de tu madre, que has dicho: a mi madre no le impresionaba a nadie. No le impresionaba a nadie por su fama o por ser quien fuera. Sí, yo creo que esa es una... ¿Sabes? Hay gente que tiene inseguridad social y yo creo que mi madre a lo mejor tenía demasiada seguridad social, ¿no? De eso que, bueno, pues es verdad que no le impresionaba a nadie. Empezaste a trabajar muy joven, con 20 años montas tu primer desfile. Y sin embargo en casa no habían trabajado, claro. Tu madre no es un pero mi padre sí, mi padre era muy trabajador. Mi padre era un arquitecto muy trabajador. Sí. Mi madre no, y por eso yo de ver a mi madre tan aburrida sin trabajar, pues decidí que no había... Y de hecho a veces mis hijos me hacen como una bromita de que bueno, ojalá que no tuviéramos que trabajar. Y yo encuentro que no trabajar es un drama morrocotudo. Porque es que si tú te levantas y te duele el pie y te pones a trabajar, por la noche es que no te has acordado del pie ni 10 minutos. Si por el contrario tú llevas todo el día sin trabajar, sin hacer nada, empiezas a darle vuelta al pie y el pie se convierte en un elefante, ¿no? ¿Cuándo empieza tu pasión por los colores? Todo el esplendor del fucsia, del rosa, del amarillo, de los corazones, del rojo, del azul brillante. Bueno, yo creo que el color está en mi naturaleza. Igual que te digo que a lo mejor yo de pequeña era miedosa, yo siempre he pensado que el color te protege. Estoy convencida, es una teoría que la tengo clarísima. Tú fíjate que hay algunos países, para mí, los países más importantes del color son México y la India. Y algún día alguien dirá, ¿por qué México y la India? Tiene que haber algo que sea. Entonces hay gente muy, muy pobre, se gastaba su dinero en pintarse la casa de amarillo y fucsia. ¿Por qué? Pues yo creo que era un poco porque pensaban que eso iba a ahuyentar a los malos espíritus. Y un poco lo de a mal tiempo buena cara. O sea, yo creo que el meter el color es como meter la energía positiva. Y tú cuando metes la energía positiva, pues es bueno para todo, pero es bueno para tu salud. Porque si tú estás más contento, pues estás más feliz. Si estás más feliz, eres más simpático. Si eres más simpático, te quieren más. En fin, yo creo muchísimo en las propiedades del color y lo he tenido siempre. O sea, yo iba a una zapatería, veía todos los zapatos negros y unos rojos y claramente quería los rojos. Es que, porque a lo mejor una vez que en eso, pues y me parecía, siempre me ha parecido que el color negro es como la uniformidad, la muerte, la falta de valentía, todas cosas que no me gustaban nada. Fíjate, has hablado de la India y de México, que son países que tienen una relación muy particular con la muerte, que tienen la muerte completamente metida en la vida. La relación con la muerte, yo voy mucho a México, me encanta México, y es una de las pocas cosas que aún no comprendo de México. Como ese cachondeo que tienen con la muerte, yo, la verdad que como soy bastante miedosilla, pues no le cojo el punto. Tengo muchas cosas porque el padre de mi abuela era de Guatemala. Bueno, en realidad venían de San Sebastián. Pero no le cojo la cosa esa de la muerte. Me sigue dando mucho respeto a la muerte, ¿no? Agatha Ruiz de la Prada, ¿cuándo fuiste por primera vez a París? Yo creo que la primera vez que fui a París, fui a pasar un año en París. Entonces me acuerdo que nos vinieron a buscar al aeropuerto en un autobús. Íbamos a un colegio que estaba en el Bois de Vincennes y entonces nos dieron una vuelta por París, de noche, París la nuit. Y bueno, a mí ese año fue uno de los años más espectaculares de mi vida, yo lo pasé bomba. Era un cachondeo de colegio porque era un colegio en París, pero todas eran españolas, con lo cual tú me dirás lo que aprendimos, pero los fines de semana salíamos por París, entonces cogíamos un metro que iba a un sitio que se llamaba Nation, y de ahí, y yo me sabía el plano del metro de París, bueno, y a veces paso por sitios, por ejemplo, Porte de Clignancourt, y me parece la bomba, ¿no?
Y luego viví bastantes años en París. Ahora estoy yendo menos de lo que me gustaría, pero para mí París ha sido una ciudad importantísima. ¿Te inspiró? Hombre, me inspiró una barbaridad porque cuando yo estaba en París fue el año que se murió Franco. Estábamos viendo la tele ahí, después de cenar, o no sé qué, y de repente pararon la televisión francesa. Me acuerdo perfectamente, es que no se me olvidará en la vida. Y dijeron, le général Franco est mort. Y se fue, y entonces eso fue en diciembre y yo me quedé en el colegio hasta junio. Entonces había muchísimos refugiados en París y tal y cual. Entonces en el metro había un jaleo. Y me acuerdo que yo iba a ver Valle Inclán todo nos parecía como la aventura del siglo, ¿no? Las manifestaciones, el follón que había. Ágata, ¿tú te has sentido siempre diferente por algo? Bueno, no es que porque desde luego lo pareces. Es que lo soy. Lo soy porque me acuerdo que iba a un colegio y entonces me hacía la toga. Hacerse la toga era lo peor del mundo, pero te ponían como un rulo aquí que te apretaban muchísimo, muchísimo y estaban como una hora dándote para que se te quedara el pelo liso, ¿no? Y yo me pasaba toda la noche con una rejilla de esas. Bueno, y al día siguiente llegaba despeinada del colegio. Mira, me quería morir. Y otras a lo mejor ni se la habían hecho. Pero hasta que dije, sí, pues ya vamos a ver. Pues ya me lo corto yo y a trompicones y no pasa nada. Te cortaste el pelo a trompicones. Es verdad que esa es una imagen. Siempre te imaginamos pues así, con el pelo a trompicones, con los labios rojos. Siempre maquillada, siempre con colores. Luego hay otra cosa que, la verdad, y es que has hecho una moda que no nos aprieta, que no son tacones infernales, que no hay corpiños en los que no podemos respirar, sino que estamos cómodas. Yo el primer libro que hice, el único tal, que nada, era una tontería, pero se llamaba La moda cómoda, porque yo siempre he tenido dos partes en el mundo, en mi diseño, ¿no? Por una parte está la teatralidad, que tiene mucho que ver con el mundo del arte, con que quizá yo soy una arquitecta frustrada, y por otra parte la comodidad. Yo además en moda adivino muchísimas cosas las adivino, porque son cosas que yo pienso y al cabo de 30 años pasan. Y entonces, ahora mismo yo diría que el mayor denominador común de la moda es la comodidad. O sea, lo que de verdad, tú vas a Nueva York y la mujer más rica de Estados Unidos, que desde luego debe ser Melinda Gates, va con unas deportivas. Y todo el mundo va, toda la gente, viejitos, jóvenes, ricos, pobres, medianos, todo el mundo va, incluso las muy sofisticadas van con esto y luego se ponen los tacones en la portería del edificio o en su oficina o en la comida o lo que sea. Pero esa especie de decir quiero estar cómoda, que yo lo encuentro fundamental, porque ahora que se habla tanto de feminismo y de lo más importante es ir cómoda, porque si tú vas cómoda tú puedes hacer 1000 cosas, si vas incómoda solamente puedes hacer una o dos cosas. Entonces lo más importante es si tú quieres ser buena madre, quieres leer, quieres trabajar, quieres estar sana, quieres tener amigos, quieres ir a ver esto, lo otro, quieres saber todo, quieres divertirte, entonces tienes que ir cómoda. Si solamente puedes ir ideal, pues tienes que esperar a que te bajen en un coche, ¿verdad? Luego ya te empiezan a doler tanto los pies que solo sueñas con meterte en la cama, ¿no? Ágata, vamos a hablar ya para ir terminando de la ecología. La ecología es una obsesión en mi vida porque es que mi abuelo era ecologista, que fíjate tú en esa época, estamos hablando de los años 15, 20, ser ecologista, mi abuelo era profundamente ecologista, el padre de mi madre, pero es que mi padre era súper ecologista. Mi padre tuvo una casa en Canarias, en Lanzarote, y bueno, ahí el agua era como si fuera, o sea, como malgastaras una gota,
Entonces yo siempre he tenido un respeto brutal por la ecología. Yo he vivido mucho en el campo, a mí me encanta el campo. Si tú tiras una Coca-Cola en el campo, la ves mañana, la ves pasado, la ves... O sea, entonces no la puedes tirar, ¿no? A mí me choca lo sucio que está muchas veces el campo. Yo no entiendo cómo la gente deja que el campo esté sucio, ¿no? Y bueno, imaginaros que todo esto del calentamiento global fuera mentira. Tú imagínate que todo fuera mentira. O sea, como hay gente negacionista que... Coño, pues tener el planeta limpio, a mí, por ejemplo, a mí llegar a una casa y que esté limpia, que esté tu casa limpia, qué gozada, ¿no? Que esté el campo limpio, que esté en las calles limpias. Imagínate que no fuera para nada más, ¿no? Y luego yo creo, por ejemplo, que antes la basura era una cosa repugnante. La basura junta, o sea, una botella con un frasco de no sé qué, con una lata, con un papel y con un montón una cáscara de plátano de comida grasienta. En cambio, si tú pones la comida, no sé qué, yo ahora mismo me acabo de comprar hace un mes, yo normalmente toda la comida que me sobra la guardo y se la llevo a las gallinas, que tengo 80 gallinas. Pero a veces no puedo porque me voy de viaje o lo que sea. Entonces ahora hemos comprado en casa una cosa que es ideal de bonita, encima tiene un premio de diseño, y entonces con eso haces compost. O sea, por descontado todo lo que reciclar el vidrio, eso ya es una cosa que gracias a Dios tenemos asumidísimo, pero hay que seguir luchando por eso. Por descontado los plásticos, bueno, yo odio el plástico con toda mi alma. Entonces, bueno, hay miles de cosas en que la ecología es importante. Por supuesto, el mar es el más indefenso y por el que tenemos que luchar tanto, ¿no? Yo que me he pasado toda mi vida buceando, buceando poquito, pero buceando, pues estaba todo lleno de caballitos de mar, de erizos, de miles de cosas que ya no están y que es una cabronada, ¿no? Entonces, yo ahora digo eso, pues mira, tú te vas a nadar. Cada vez que te metas en el agua tienes que sacar un plástico. Si toda la gente que se mete en el mar saca un plástico, oye, pues parece que no, pero es mucho. O sea, yo creo mucho en los pequeños gestos, ¿no? Yo reciclo hasta las pestañas, pues todo, o sea, y ya es ¿sabes? Y te da mucha felicidad reciclar, la verdad. ¿Tú eres una mujer feliz? Bueno, intento, la verdad es que no me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar, me da vergüenza, la verdad que he tenido mucha suerte en eso. También es verdad que a mí hay miles de cosas que me divierten. Me divierte muchísimo todo lo que es la cultura, me divierte muchísimo mi trabajo, tengo un montón de amigas, me encanta el campo, me divierten los animales, tengo perros, me divierte esto que te digo de reciclar, pero me divierte, no sé, miles de cosas, leer. Entonces tengo muchos recursos para no aburrirme. Si tuvieras oportunidad Además me divierte aburrirme, fíjate. Me divertiría aburrirme porque nunca me aburro. Si tuvieras la posibilidad de preguntar algo a tu madre, si tuvieras oportunidad de... Me da pena no haberme enterado de más cosas de la familia, porque de repente tengo como lagunas ahí. Aunque en mi familia se hablaba mucho de la familia, porque yo siempre digo que cada familia tiene una conversación. Por ejemplo, hay familias de guapos y solamente hablan de otros guapos. Hay familias de ricos y solamente hablan de otros ricos. Luego están los escritores, que solamente hablan de los escritores y de la Real Academia, por ejemplo. Hay familias de políticos y solamente hablan de políticos. Y hay familias que solo hablan de su familia. ¿Y era la tuya? La mía se hablaba mucho de la familia, sí. ¿Quién ha sido o es el faro de tu vida, Ágata Ruiz de la Prada? Bueno, yo creo que bastante son mis hijos, ¿no? Y la verdad que he tenido una suerte porque, oye, qué bien se están portando. Nadie se lo podía imaginar que iban a ser tan buenos. ¿Trabajan contigo? Trabajo yo para ellos. Eres una de las mujeres, antes de despedirnos, más productivas del mundo. No solo, claro, ropa, papelería, chimeneas, enchufes, Ahora tazas. estoy planeando hacer un hotel en Valencia. Y entonces eso significa, que parece una tontería dicho así, que bueno, yo he trabajado una burrada en todo lo que es el mundo de la decoración. Sí. He hecho puertas blindadas, que no sé si sabes, enchufes, chimeneas, he hecho de todo, ¿no? Y entonces al hacer esto del hotel se pueden volver a hacer muchísimas cosas
que algunas seguían, pero otras no seguían. Incluso cosas nuevas, ¿no? Estás ilusionada con el He hecho hotel. lámparas, he hecho toallas, he hecho telas, he hecho papeles pintados, he hecho lavabos, por supuesto azulejos durante 25 años, de todo, ¿no? Y entonces esto puede ser como, de repente tengo miedo de lo grande que puede ser el proyecto. No tenemos fecha, claro, para el hotel. No, pero pronto, muy rápido. Vale, ¿y color del hotel? El hotel, mucho color. Mucho sí. color. Sí, va a ser un hotel muy divertido. Ágata Ruiz de la Prada, muchas gracias por haber venido a este faro. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Tes yeux qui fondent, baissent les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose.